Senador Héctor Vasconcelos, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Alberto? Qué gusto. Aquí a tus órdenes. Gracias, senador. Bueno, estamos viendo la publicación hace apenas unos minutos por parte del grupo parlamentario de Morena en el Senado, pues este posicionamiento con respecto a una resolución, senador, que no tendría que pasar, me parece. Hay tensión, sin duda alguna, entre actores políticos estadounidenses y el gobierno de México. Pero ¿qué me dices, Héctor, sobre el gobierno estadounidense? ¿Cuál es su postura con respecto a todo esto? A ver, yo creo que la postura del gobierno norteamericano, tanto de la Casa Blanca como de los demás órganos gubernamentales norteamericanos, ha sido la adecuada, la apropiada. Están manteniendo el respeto a la soberanía de México que han mostrado a lo largo del gobierno del presidente Biden. Ahora, el Congreso norteamericano es otra cosa, porque hay un grupo de congresistas republicanos que, por cierto, están al inicio de sus propias campañas Uh-huh. para las elecciones del año próximo en Estados Unidos. Y entonces resulta que, en parte por razones electorales, creo yo, y por otro lado, por viejos prejuicios que tienen todavía algunos miembros de la clase política norteamericana, están haciendo propuestas tan escandalosas como la de que se permitiera la entrada de Fuerzas Armadas norteamericanas a territorio mexicano para combatir a los traficantes de drogas, al crimen organizado. Sobre esto Esto fue en el realidad, posicionamiento, Héctor, perdón, senador. Pues esto atenta contra la relación México-Estados Unidos. ¿Es algo viable, no viable? Parece que no conocen la historia, el Tratado de Libre Comercio. Sobre eso va el posicionamiento que acaban de publicar. sí, yo creo que la propuesta que han presentado un par de legisladores republicanos, yo la calificaría incluso de grotesca, porque ignora la historia de México, la historia tan compleja de las relaciones bilaterales entre los dos países, todo lo ocurrido en el siglo XIX y en el siglo XX. Ahora, a pesar de esos hechos del pasado, creo que los últimos gobiernos, tanto en Estados Unidos como ciertamente en México, han trabajado muy duro para tener una relación viable que corresponda a los hechos del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que no se vale sabotear las buenas relaciones entre los dos gobiernos con propuestas que, como acabas de decir, implican la más flagrante y escandalosa violación de la soberanía mexicana y que ofende al nacionalismo mexicano. Y ya sabemos que el nacionalismo, no solo en esta región, en cualquier parte del mundo, ha demostrado en décadas recientes ser una de las grandes fuerzas propulsoras de las naciones, Uh-huh. de la actividad internacional. Héctor, entonces no hay viabilidad, me parece, en esta propuesta de iniciativa ya en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pero la tensión ahí está y es de extrañarse, no sé tú qué opinas, que haya connacionales que estén o digan estar de acuerdo con que se implementara una resolución de este tipo. Me recuerdan aquella comisión de Miramar que le fue a decir a Maximiliano que viniera a México a ser emperador. Exactamente. En México siempre ha habido una derecha beligerante, antipatriótica, antimexicana, en el siglo XIX, ciertamente, pero también en el siglo XX y en el presente. Esa es la derecha que encuentra admisible que hubiera tropas norteamericanas dentro del territorio mexicano. Pero creo que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga el menor sentido de nuestra historia y nuestra identidad encontraría esta propuesta como algo absolutamente intolerable. Y Es uso verdad, términos Héctor, fuertes deliberadamente. Sí. perdón, Héctor, ¿Cómo? es verdaderamente pues, lamentable lo que sucedió con los ciudadanos norteamericanos en Matamoros hace 8 días y por Por supuesto que el supuesto. gobierno de los Estados Unidos, y con toda razón, hace un reclamo, así como distintas fuerzas políticas de aquella nación. ¿Qué pasa con los connacionales que diariamente son asesinados en Estados Unidos, incluso a manos de la policía? Pues de ellos no se sabe nada. Correcto. Claro, si a eso vamos, entonces también México tendría que incrementar sus reclamos
por las violaciones a los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos. Ahora, el caso de Tamaulipas de estos días es desde luego profundamente lamentable, pero están saliendo algunos datos, informaciones de última hora que parecieran vincular cuando menos algunos de estos 4 norteamericanos con antecedentes Criminales y relacionados además al tráfico de sustancias en Estados Unidos. De eso hablábamos hace rato. Héctor, te quiero preguntar, ¿qué sucede con el elefante en la sala de los Estados Unidos, donde allá va la sustancia, allá va la droga, allá está el consumo, allá se quintuplica el valor? Y bueno, pues parece que la estrategia ellos lo ven al sur de su frontera, pero no al interior de su territorio. Y está también el tema de las armas que ellos envían a nuestro país. Exactamente. Ahora, yo he insistido mucho también en que los norteamericanos debieran revisar las condiciones, las características de su propia sociedad, porque a mí me parece que hay ciertos elementos, citaré uno solo por falta de tiempo, que es prácticamente la ausencia de familias, de nexos, de redes familiares que son el soporte, me parece a mí, de los individuos. Como sabemos, en Estados Unidos ya la definición misma de la familia es nuclear, es decir, un señor, una señora, un par de niños y un perro. Pero no existen estas estructuras fantásticas, formidables de las familias, por ejemplo, de los países latinos, donde están los abuelos, los tíos, los primos. Todo esto conforma una red de apoyo a los individuos. Y cuando esto no ocurre, entonces los jóvenes caen en conductas delincuenciales por una sensación de vacío. Yo lo he llamado un vacío existencial. Entonces, yo creo que hay ciertos elementos de la sociedad norteamericana que son los que propician la drogadicción, la violencia, por ejemplo, los tiroteos frecuentes en las escuelas, son unas especies de enfermedades, de malés, como se diría en francés, de la sociedad norteamericana, que yo creo que no están siendo observados ni atendidos por las propias autoridades norteamericanas y que están, a mi modo de ver, en la raíz de las conductas antisociales. Una estrategia de salud pública tendría, me imagino, que pues establecerse para atender el terrible problema de las adicciones, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Nos queda un minutito, Héctor Vasconcelos. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado aquí. Y nada más, ¿cuál es tu comentario con respecto a que el FBI dijo que llevará a cabo labores de inteligencia en México para dar con el paradero de los asesinos de los ciudadanos norteamericanos? Sí, siempre ha habido, digamos, actividad de los cuerpos de seguridad norteamericanos, concretamente del FBI en México, durante décadas, ¿no? Ha habido, de hecho, agencias instaladas que tienen instalaciones y personal en México, de manera que eso a mí no me espanta. Desde luego hay que encontrar a todos los responsables de estos asesinatos y de cualquier conducta delictiva. Otra cosa muy distinta es la presencia de Fuerzas Armadas. Totalmente distinta, además un Sería. atentado contra la soberanía nacional, y los modos, además de los congresistas republicanos, son por demás majaderos, pues no solo con el presidente de México, el gobierno, sino con la nación. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo. Gracias, al contrario, hasta pronto.